regulación en el curso de Introducción a la Teoría y Práctica de la Regulación. Han sido 8 semanas muy interesantes para nosotros de participar con ustedes y hablarles sobre varios aspectos de la regulación. En esta clase vamos a hablar entre nosotros como reguladores sobre cómo es ser un regulador. Y entre nosotros los incluyo a todos ustedes, así que si tienen preguntas conforme avanzamos, por favor déjenoslo saber e intentaremos adaptarlas a la medida que avanzamos. Y si no es así, intentaremos responder algunas de ellas al final de esta sesión. Como saben, soy Carl Peckman, director del Instituto Nacional de Investigación Regulatoria. Con nosotros tenemos a Diane Moons y Sue Tierney, que han dado conferencias durante este curso, y también tenemos al presidente Danner. En realidad, todos los que están hoy a bordo, excepto yo, son excomisionados, por lo que podemos llamarlos a todos comisionados. Pero en todo caso, nos gustaría hablar sobre lo que es ser un regulador. Entendemos que hay muchas personas que son nuevas en el proceso regulatorio acá, y esperamos que durante los últimos 2 meses han conseguido ser picados en el por qué una regulación es importante y fascinante, y de los cambios en la industria. Así que comenzaremos en esta conferencia de Zoom, y les daremos una idea de cómo fue que llegamos a ser reguladores. Entonces, Diane, ¿te gustaría ir primero y luego quizá Dave y Sue? Y luego yo les cuento mi historia. Está bien claro. Así que voy a hablar sobre cómo me convertí en una comisionada. Yo había sido una reguladora, había empezado mi carrera legal en la comisión y había estado ahí por un rato. Creo que fueron más de 20 años. Y yo, bueno, no tuvimos cambios en la oficina de nuestro gobernador muy a menudo. De hecho, tuvimos dos gobernadores de más de 30 años y ambos eran republicanos, entonces no había mucha oportunidad. Entonces, cuando tuvimos un gobernador democrático y hubo una oportunidad, puse mi nombre y tengo una amiga que, que estaba a cargo de los nombramientos y ella seguía intentando llamar la atención del gobernador sobre mi nombre y él no quiso escuchar eso y más bien en un momento dijo, él dijo, no me vuelvas a decir su nombre, pero lo que pasó es que tenían a otra persona que había querido nombrar, que se hizo muy polémica y controversial con las empresas de servicios públicos y tuvieron que buscar a otro candidato y ahí surgió mi nombre. Entonces creo que pues fue una casualidad, no sé de otra forma decirlo. Y así es como me convertí en una comisionada. Comisionado Danner, o presidente Danner. Sí, gracias, Carl. Mi historia comienza, creo que era un abogado de telecomunicaciones en Washington, D.C. Soy del noreste del Pacífico, quería volver a casa, así que volví y conseguí un trabajo en la legislatura de Washington, en el Senado estatal, para ser asesor de telecomunicaciones. El comité tenía alguna jurisdicción sobre energía y, bueno, luego cuando el gobernador Gary Locke estaba en el cargo, me nombró su asesor de telecomunicaciones y energía. Las telecomunicaciones eran un todo en mayúsculas, y el asesor de energía en letras minúsculas, porque en ese momento el foco estaba en telecomunicaciones. Y un año después, la crisis energética de California golpeó y estaba en una curva de aprendizaje empinada sobre esos temas. Cuando terminó su mandato, me nombró miembro de la Junta de Audiencias de Controles de Contaminación en Washington.
Y un año después me pidió que entrara y fuese el director ejecutivo de la comisión. Y ahí estuve por 7 años. Finalmente fui nombrado presidente cuando el gobernador Isle entró y asumió el cargo. Y ahora está comenzando su tercer mandato en enero. Llevo 2 años en mi segundo mandato ahora. Por ¿El suerte sur? para usted fue nombrado por el gobernador Inslee, eso es genial. Sí. No soy abogada, mi experiencia es que tengo un doctorado en planificación regional que tiene mucha economía, pero también tiene algo de análisis ambiental, análisis financiero, una variedad de otras cosas. Y cuando me encontré en Massachusetts, mi primer trabajo fue, o uno de mis primeros trabajos fue trabajar para la Oficina de Energía del Estado en el tema de industria eléctrica, así que fue la economista mayor de electricidad y así comencé a conocer con certeza los problemas y algunos de los actores, tanto en el gobierno como en la industria y varios grupos de partes interesadas. Luego me pidieron que fuera el jefe de la Junta de Educación e Instalaciones del Estado, que revisa los pronósticos de demanda de los servicios públicos de electricidad y gas y aprueba los planes de suministro y luego también revisa las propuestas para construir plantas de energía, líneas de transmisión. Y así de nuevo conocí a bastantes personas. Probablemente la razón por qué me pidieron que fuera un nuevo comisionado porque en Massachusetts no se pueden tener más de 2 comisionados del mismo partido. Crecí en el sur de California, que en ese momento no era, bueno, no tenía partidismo. Eso fue en ese momento, en el pasado. Y yo era independiente, así que supongo que algunas personas pensaron que era una buena manera de agregar a alguien de un gobernador demócrata para agregar una independiente a la comisión. Entonces eso es todo. Entonces, bueno, para mí, yo soy el único panelista que no es un comisionado, que no ha sido comisionado. Siempre he sido parte del personal y mi carrera comenzó como un estudiante universitario trabajando para un par de profesores de modelos de demanda eléctrica, programación, y luego continué mi educación y fui a la comisión directamente al salir de la escuela de posgrado. Y a partir de ahí ha sido una tarea fascinante, una tras otra. Entonces, así es como yo me convertí en regulador. Pero continuemos. ¿Cuál ha sido el aspecto más interesante de su trabajo como regulador? Quizá el desafío más interesante en el que ha tenido que trabajar. Hagámoslo al revés ahora. ¿Por qué no tú? Bueno, permítame comenzar diciendo que yo también sentí que trabajar en una comisión de servicios públicos fue tan interesante, fue un trabajo maravilloso. He tenido muchos diferentes tipos de trabajos en el gobierno federal y estatal y tengo que decir que creo que este es mi trabajo favorito. Me encantó la complejidad técnica con los problemas locales, con las cuestiones de política pública, con el hecho de que en realidad ibas a hacer una diferencia en formas muy pequeñas, pero importantes en la vida de las personas reales, ya sabes, pagando sus facturas y cuántas esas facturas eran. Así que eso fue muy genial y les daré un ejemplo de una semana y esto saldrá conmigo, estoy segura, pero una semana llegamos estamos luchando con una revisión de prudencia para una gran inversión en activos nucleares y estábamos pidiendo los registros del gobernador. Entonces teníamos que ver si nos iban a impedir eso o no y teníamos que decir si las compañías telefónicas podían ofrecer servicios a la pornografía, ya sabes, línea. Y entonces, me acuerdo este día que el calendario de audiencias era en esos días, en términos de pensar de esos diferentes temas técnicos y de políticas y, por supuesto, también cuestiones políticas. Entonces, esos son días grandes, y siempre es muy interesante y
convence mucho tratar de pensar, bueno, ¿por qué es que regulamos este negocio y qué diferencia hace esto? ¿Hay partes de estos servicios que sean competitivos o no? Y así, tanto en telecomunicaciones en el pasado, y ciertamente era muy em, controversial, pero también electricidad y gas. Entonces es simplemente un trabajo Dave. maravilloso. Bueno, creo que Su realmente lo capturó. Cuando a mí me pidieron por primera vez que fuese a la comisión como director ejecutivo, me resistí mucho. Pensé, vaya, eso es una agencia y se ocupan muchas hojas de cálculo y es mucha aritmética en la que no soy bueno. Es modelar en lo que no soy bueno, pero lo que encontré es que es uno de los trabajos más interesantes que jamás podría haber imaginado. Una solo que ya sabes, cada comisión es diferente. Nuestra comisión tiene una serie de industrias que regulamos, por lo que estamos muy metidos en telecom, que por supuesto fue la primera área de especialización como abogado, pero también hacemos residuos sólidos, problemas de aguas, hacemos mudanzas, seguridad, seguridad de tuberías. Entonces, solo la gran variedad y luego esos son los problemas con cada una de esas industrias porque nos ocupamos de la ley, nos ocupamos de las políticas, finanzas y problemas técnicos. Y por supuesto hay una capa, es política, te sorprendería. ¿Quieres decir algo tan simple como que nos estamos quedando sin números de teléfono en un área determinada y necesitamos hacer una superposición y la gente tendrá que ir con la marcación de 10 dígitos? Em, esto se podría pensarse que es algo mecánico, pero no hay día igual, e incluso algo tan rutinario como un caso de tarifas que busca un aumento de 5%. Hay tantos problemas que cada uno requiere una inmersión profunda. Entonces, si tienes curiosidad intelectual, este es el trabajo para ti. Es realmente un lugar fascinante para estar, así que solo quiero hacer eco a lo que dijo Sue. Sí, Diane. no tengo mucho que agregar. Pienso que cuando pienso, cuando pienso en el trabajo y pensé en esto antes y comparándolo con el juego, no sé cuántos de ustedes han jugado ese juego Tetris donde las cosas están cayendo y ustedes tienen que girarlos para colocarlos en la posición correcta. Quiero decir, siento que la regulación es como así, como cómo puedo pensar en esto, cómo encaja con otras cosas. No puedo decir que siempre lo tenga completamente alineado. Desearía tenerlo ahí así, pero es como un rompecabezas y es el rompecabezas más interesante para tratar de averiguar cómo se unen estas cosas y qué debe hacer con esta información. Voy a hacer eco, que he tenido diferentes tipos de trabajo y esto fue el trabajo más divertido que he tenido. Si tienes la oportunidad de hacerlo, ser comisionada es un trabajo muy, muy interesante y divertido. Diré que de las cosas más interesantes que hice tal vez fueron más tarde. Reunimos el primer comité estatal regional y lo hicimos, la Organización de los Estados MISO y lo hicimos en cooperación con otros comisionados y eso fue muy divertido hacerlo y muy interesante sobre cómo se puede armar eso de una manera, cómo se financia, cómo se comparten, el compartir de recursos, la toma de decisiones en conjunto, ese tipo de cosas. Fue muy interesante. Y cuando fui presidenta de NARUC, trabajé en el Plan de Acción Nacional para la Eficiencia Energética. Fue muy gratificante y proporcionó información al Estado para que pudieran poner en marcha programas de eficiencia energética. Entonces, Ah, Para mí, muchas cosas interesantes. Mientras pasábamos por acá, probablemente pensé en 10 cosas diferentes de las que podría haber hablado, pero permítame contarles sobre uno que estaba ideando los métodos y la estimación de costos evitados en Nueva York, lo que implicó no solo un proceso táctico en el que estamos usando modelos de costos de producción, y en ese momento
Tuvimos que desarrollar nuestros propios modelos informáticos de contabilidad porque muchas de estas cosas simplemente no existían. Al mismo tiempo estábamos buscando procesos alternativos y comenzamos a usar la mediación y la negociación, por lo que era una combinación de ser un mediador y una persona técnica al mismo tiempo. Y no conozco muchos lugares donde se pueda hacer eso. Fue muy gratificante, pero muy interesante y de nuevo hay una lista larga. Y podría responder algunas de las otras partes de la lista en términos de cuál es el problema más desafiante con el que se han enfrentado. Así que comencemos con Dave. Bueno, el problema más desafiante probablemente sea el que sea el problema actual. Estamos en el estado de Washington, estamos pasando por grandes cambios. Creo que históricamente las personas que estaban como reguladoras hace 40 años de alguna manera la tenían un poco más fácil y tal vez estoy equivocado, pero básicamente la tecnología no cambió tanto, el aumento de carga era con bastante regularidad y como era de esperar, los casos de tasas no tenían muchas de las complejidades que pueden tener ahora. En nuestro caso, estamos pasando por la implementación de una ley que dice que nuestras empresas de servicios públicos deben dejar el carbón para el 2025, hacer cambios neutrales y neutralizar el carbono para el 2030 y totalmente libres de carbono para el 2045. Así que es una gran transición y la ley fue escrita sin precisión, por lo que cada oración de esa ley nos obliga a emitir una orden interpretándola. Y entonces, ese es el tipo de cosas, creo que, como que, ¿qué es lo que es un desafío? Bueno, es que hay muchísimo cambio, hay cambios tecnológicos, de modelos comerciales, cambios en las expectativas de los consumidores, en los mandatos ambientales, y todo esto está afectando la manera en que tenemos que lidiar con nuestros casos de tarifas y reglas. Sue, Diane, me gustaría. Claro, yo adelante. Hablaré de un periodo de mi carrera. Fue un periodo de 3 años después del 96. La ley federal que desreguló los mercados locales de telecomunicaciones y me involucré como abogada en la Junta de Servicios Públicos en la demanda que terminó yendo a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y les diré que fue un desafío y estoy segura que mucha gente se identificará con esto porque no teníamos los recursos para hacerlo. Diré que mi comisión me dejó pasar unos 3 años trabajando en esto, pero tuve que ir a la biblioteca y consultar el libro sobre cómo ir a la Corte Suprema y decirles, creo que me quedaré con esto por un tiempo y si alguien lo quiere, dígales que me llamen. Yo estaría ahí los fines de semana y las luces se apagaban automáticamente. Y esto fue antes de que podrías enviar archivos adjuntos por correo y teníamos 30 estados involucrados y entonces tenía diferentes máquinas de fax en diferentes pisos y se apagaban las luces, así que tenía que ir con una linterna yendo piso a piso. Entonces, como dije, estoy seguro de que muchas personas se pueden relacionar con ese tipo de problemas de recursos. Fue extraordinariamente desafiante, pero muy, muy gratificante. Y lo menciono porque creo que la gente tiene en comisiones tienen oportunidades de hacer cosas. Si hubiera estado en una compañía grande y eso de caso hubiera llegado, probablemente no hubiera tenido la oportunidad de liderarlo y terminar discutiendo en frente de la Corte Suprema. Entonces, tendrás oportunidades en comisiones que no vas a tener si trabajas para una empresa o si tuvieras que estar en un gran bufete de abogados o en otros lugares y deberías aprovechar esas oportunidades. Bueno, yo nunca he discutido ante la Corte Suprema, así que eso es bastante impresionante. Esto es muy genial. Y David, estoy de acuerdo que era más fácil en el pasado, pero tengo una razón diferente para decir que era más fácil. Creo que el partidismo y la política
es mucho peor ahora y eso entra al poder ejecutivo y cómo las personas desempeñan en su trabajo, donde la gente de un lado o del otro sospecha de lo que estás haciendo. Entonces creo que era más fácil como un resultado de eso, cuando no era tan cruel. Un par de cosas desafiantes, algunos de ellos son, bueno, eran problemas de progreso. Básicamente un expediente tenía un alcance muy limitado de trabajo y después tenías otro expediente diferente con diferentes límites. Y eso es frustrante porque todos estos problemas, como dices, son bastante interconectados, especialmente cuando uno mira una industria y tiene una caso de tarifas, un procedimiento de PURPA, un certificado de conveniencia o necesidad pública, y esos terminan en situaciones en las que ese registro tiene que ser sobre lo que par- sobre lo que estás parada y puedo haber otras cosas. Entonces, eso es difícil y desafiante a veces. Irónicamente, algo de difícil y desafiante para mí fue en Massachusetts. Las deliberaciones de las comisiones no están sujetas a la ley Sunshine y supongo que eso es bastante inusual. Así que hicimos nuestra deliberación en privado con el personal y había 3 comisionados y fue maravilloso de cierto sentido porque de hecho pudimos hablarlo, pero fue difícil en situaciones en las que tuve que negociar posiciones no, y no quería escribir, bueno, ya sabes, averiguar cómo escribir un censo y realmente dibujar una línea recta en la arena para que la gente supiera lo que está pasando detrás de eso. Entonces eso fue bastante desafiante, descubrir cómo aprovechar una voz en privado con la posibilidad de dispararse en el pie con demasiados descensos y ser marginado de esa forma. Entonces es un desafiado interesante y bastante privilegiado. Y luego otro desafío más importante fue especialmente en estos casos de certificado de conveniencia y necesidad pública, en que el patio trasero de alguien iba a tener los cables de distribución local o los cables de transmisión o una planta de energía sobre la que estabas decidiendo. Entonces fue un desafío descubrir qué era el interés público y saber que realmente afectaría a las personas que estaban tan molestas por eso. Es que supongo que para mí la tarea más desafiante que tuve fue durante la crisis energética de California. Hubo muchos problemas asociados con eso, pero estaba trabajando como testigo experto para el Distrito de Servicios Públicos del Condado de Snohomish. Y ellos enviaron o me enviaron 52 DVDs con 3,000 horas de audio de los comerciantes de Enron, hablando entre ellos, y dijeron, necesitamos que evalúes esto rápidamente porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener para obtener su testimonio con transcripciones en el registro. Entonces tenía una empresa muy pequeña en ese momento en Santa Cruz, California, así que tuve que ir y encontrar gente que escuchara las cintas, entrenarlos para escucharlas, prepararlas, lidiar con la tecnología de tener que grabar todo eso y luego presentarlo. Y por supuesto, eso tuvo mucho impacto en términos de la percepción de Enron y la crisis energética de California. Pasaré a la siguiente pregunta que fue, ¿cuál fue la cosa más gratificante? Pues para mí fue cuando John Stewart hizo una sesión en las cintas de Enron que pueden encontrar buscando en Google a John Stewart, tape Warren y Enron y lo verás. Es muy divertido, pero no hay nada mejor cuando tienes adolescentes eh, viendo tu trabajo en Jon Stewart, el comediante. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las tareas más gratificantes?
que ha realizado o problemas en los que han trabajado o logros que han tenido como reguladores? Y no sé, tenemos que analizar a todos, pero ¿alguien tiene algo en particular? Bueno, yo les puedo contar una historia y en realidad fue una de las decisiones más difíciles con las que tuvimos que lidiar. En Massachusetts, en el área metropolitana de Boston, el comisionado de la policía de Boston, supongo, era un tipo que emitía medallones de taxi, generalmente era un tipo, lo siento. Pero si se tomaba una decisión para aumentar la cantidad de medallones y esencialmente colapsar el mercado, eso iba a la comisión. Y esa pregunta no se había planteado en 40 años. Y así puede imaginarse que hubo mucha demanda reprimida para aumentar la cantidad de medallones de taxi. Y yo diría que el 90% del valor de eso, de esos medallones, estaban en las manos de dos familias. Y los conductores, por supuesto, normalmente no eran propietarios de los taxis, pero tenían que pagar el alquiler y temían que si se agregaban más taxis a la flota, sus ingresos bajarían. Tenía miedo de que nos encontraran en el río de Charles con zapatos de cemento, porque podías mirar a la audiencia y saber exactamente quiénes eran esas dos familias y qué iba a pasar con su riqueza. Y sin embargo, sabiendo que había tanta demanda para agregar taxis en la ciudad, así que desatamos el mercado, dijimos que no hay un número fijo, lo que el mercado pueda soportar. Y estoy viva hoy y es algo grandioso porque en realidad tenía un poco de miedo. Entonces, eso fue gratificante, sentir que estaba tratando de hacer algo bueno a pesar de que podrían haberme matado. Diana, así es como se hacen las cosas Oh, en sí, Iowa. sí. Bueno, hablaré por un segundo. Teníamos dos empresas de servicios públicos que habían fusionado. Pasamos por un periodo de tiempo en que comencé en la regulación. Teníamos 11 empresas eléctricas y todas empezaron con el nombre Iowa y se fusionaron y fusionaron y fusionaron. Y teníamos dos empresas de servicios públicos que habían fusionado y 17 años después no habían hecho una igualación de las tarifas para esas dos empresas de servicios públicos y había una gran disparidad entre ellas. Una tenía una planta nuclear y los otros clientes recibían el beneficio, pero no pagaban ninguno de los gastos. Era muy injusto. Entonces hablé con el resto de los comisionados y les dije, tenemos que aclarar esto. Y, ay, Dios mío. Entonces hable sobre miedo por su vida. Entonces, o nos proclamaban como héroes cuando íbamos a una ciudad y en el motel local ponían un letrero que decía bienvenido IUV, miembros de la Junta de Servicios Públicos, y a otras ciudades cuando asistías durante las audiencias públicas y eras una paría, tenías miedo de no salir de ahí. Entonces esa es mi historia de casi no salir. Dave, eh, pues, no voy a contar una historia de guerra, solo quiero dejar con una especie de realidad. Cuando eres regulador, básicamente tienes que sopesar todos los argumentos que tienes delante y a menudo nuestro trabajo es hacer que todos estén igualmente infelices por lo que no es el tipo de trabajo en el que te involucras diciendo quiero hacer amigos, entras en un caso de tarifas y la empresa dice quiero obtener un rendimiento sobre un capital de 10,5 y los asesores públicos te dicen no, debería ser 7,2 y cuando terminas lo que encuentro realmente satisfactorio
es cuando todos se tapan la nariz y dicen, bueno, está bien, no estoy feliz, pero puedo vivir con eso. Y eso es realmente lo mejor que puedes hacer en este trabajo. Entonces, en términos de conseguir un trabajo como este, para ser amigos es mejor tener un perro que este no es un trabajo para eso. Quiero preguntarte si su experiencia ha sido un poco como la mía en términos de amigos. Descubrí que era muy popular, más bien en ese momento. Mucha gente quería ser mi amiga. Era fácil comprobar cuáles iban a ser realmente tus amigos en comparación a los que estaban ahí porque tenías ese honor delante de tu nombre durante un periodo breve. Entonces, sí estoy de acuerdo con usted sobre los resultados de los casos. Nadie obtiene lo que quiere. Sí, quiero hacer eco de lo que dice Sue y creo que el comisionado Danner, Sue y yo hemos estado en el personal donde iría Naruk y no sería una entidad invisible. Y cuando me convertí en comisionada de repente, y creo que si no lo hubiera hecho, si tu primera experiencia con ese tipo de cosa como comisionada, todo lo que puedo decirte es, no le crea a la prensa, serás muy popular cuando, mientras que sos comisionada, y luego no serás popular, graciosa, serás, no serás tan inteligente, y luego si vas a hacer otra cosa, todo eso desaparece. Hablando sobre personal, quiero pasar un par de preguntas que hemos recibido de algunos de los participantes de la clase. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo se aprenden nuevos temas? Y una de las preguntas que quiero hacer al respecto es, eh, ¿cuál es el papel de su personal en términos de aprender nuevos temas? Esta es una de las formas en las que ustedes lo hacen y, por supuesto, en la NRRI o en el Instituto Nacional de Investigación Reguladora, queremos que todos tengan nuevos temas que aprender, pero dentro de su agencia, ¿cómo, cuando se presenta un nuevo problema, ustedes, cuál es el papel que, eh, del personal, cómo piensan acerca de ello? Bueno, yo empezaré. Diría que no tengo nada más que respeto por mi personal, confío totalmente en ellos, son personas increíblemente inteligentes. Si no fueran inteligentes, ni siquiera estarían en la puerta de la comisión. Y tienen experiencia porque generalmente se quedan por un tiempo. A veces los servicios públicos intentarán eliminarlos, pero a menudo incluso las personas que se van de los servicios públicos a menudo regresan más tarde, pero realmente se dan cuenta de sus cosas, disfrutan del trabajo y lo único que yo diría, y esto me lo dijo Marcia Smith, quien solía ser la presidenta de la comisión de Idaho, era una expresidenta de Naruk, y ella también vino a través del personal y dijo que cuando se convirtió en comisionada se dio cuenta de que la diferencia entre ser miembro del personal y ser comisionado es que cuando eres miembro del personal sabes la respuesta. Y es realmente cierto, confiamos en nuestro personal, pero en última instancia la toma de decisiones está sobre nuestros hombros, por lo que puede haber otras superposiciones, otras consideraciones que tenemos, pero el personal no. Sin embargo, es indispensable. Y yo también diría que la NRRI es indispensable. Confiamos mucho en la investigación que se hace en esta institución. Gracias. Siempre diría que no me gustaba conocer un tema a través de un caso impugnado o un procedimiento cuasi judicial. Creo que es un mal lugar para educarse sobre un tema. Estás muy limitado por lo que escuchas en el contrainterrogatorio. Entonces, soy una gran defensora de cosas más informales, especialmente con respecto al aprendizaje sobre nuevas tecnologías o nuevos problemas complejos de reunir a las personas en formas de taller. En última instancia, terminarás en algún tipo de procedimiento, pero no me gusta intentar aprender sobre los problemas ahí. Y me haré eco de lo que se ha dicho, que el personal es absolutamente indispensable. Si
también lo subrayaría y cuando pienso en las docenas y docenas de estados y otras partes de los Estados Unidos donde hay una gran cantidad de personal diverso. Quiero, bueno, recientemente tuve la oportunidad de intentar ver cuál era el tamaño medio, el promedio del personal de las comisiones de servicios públicos. Entonces, era quizás 50, 75, algo así, pero habían unos 15 personas en el personal y luego otras como California y Nueva York, que son corporaciones importantes en términos del tamaño de sus organizaciones. Pero sea lo que tienes como comisionada, debes depender sobre tu personal. Y como dijeron mis colegas, acaban de decir que tienen la oportunidad de profundizar en esas cosas, pero de otras formas. Además, las cosas que encontré útiles, y me imagino que ustedes también, es simplemente acudir a diferentes tipos de fuentes de información y, por supuesto, el Internet en este momento es simplemente asombroso como es Zoom. Puedes hacer seminarios virtuales para aprender sobre un tema o el espacio de recursos del NRRI es realmente asombroso, pero también creo que lee las diferentes perspectivas de los abogados que están abordando un problema. Incluso podría leer un artículo de revisión de leyes, algo así, si es relevante para eso. No soy abogada, entonces yo puedo decir eso, o tal vez revistas y diarios de la industria son muy realmente muy útiles y finalmente colegas en otros estados, en su región que realmente saben mucho, buscando ver cómo otros estados están experimentando con algo a través de Naruto o así sucesivamente. Entonces, hay muchas diferentes formas. Nunca quieres que sea el primer caso, un caso impugnado en la que estás lidiando con ese tema. Entonces, la siguiente pregunta es realmente interesante, que trata sobre errores y mirar hacia atrás en lo que se ha hecho. Has hecho, ¿sabes? Otras cosas que miras hacia atrás y dices, Dios mío, no puedo creer que haya tomado esa decisión. Y te daré una que yo estaba tratando de cambiar en Nueva York y creo que fue un error. Y eso fue cuando estábamos haciendo el costo evitado y el pronóstico a largo plazo del costo. Publicamos el pronóstico para diferentes entidades que celebraban contratos a largo plazo. Y así, si una entidad era una especie de, se puede financiar en un precio particular, pero lo que sucedió fue que estábamos abrumados con los contratos y no cambiamos el precio. Así que miro atrás y creo que fue un error que cometimos en Nueva York y había razones para ello en las que no ahondaré, pero no sé si alguien más tiene algo que se le viene a la mente, con algún tipo de problema que usted pensó o pensaron que lo tenían en una dirección y en retrospectiva fue bien, no sé. No puedo creer que la premisa de la pregunta que asume que en algún momento Sí, hemos sí, cometido exacto. errores. Bueno, eso, entonces esa es la diferencia entre el personal y los comisionados. Eh, Nosotros no cometemos errores, lo que hacemos son trabajos en progreso y nada de lo que hacemos se puede arreglar más adelante cuando sale a la luz más información. Quiero decir que hemos hecho casos he tenido casos en las tarifas en las que hemos tenido que volver a pensar y decir, bueno, desearía haber cambiado eso o aquello. Y uno dice, bueno, la próxima vez lo haré. Eh, y bueno, eso es experiencia, es aprendizaje, pero también cuando estás presionado por el tiempo y no cuentas con la oportunidad de investigar, algunas veces porque el registro está limitado en un caso y no tiene la información, pero nuevamente no cometemos errores, solo hacemos trabajos en progreso Sabes, tenemos. creo, oye, qué pregunta, y creo que sería una comisionada tan peligrosa ahora con años de experiencia, pero probablemente nunca tenga la oportunidad. Así que realmente confías en el personal, haz lo mejor que puedas. Pienso que
Ahora, al tomar decisiones a largo plazo que tienen impacto durante 20, 40 años, esos son los que realmente dan miedo, porque te encierras en algo y creo que especialmente ahora, mirando alternativas a corto plazo, quiero decir, soy tan mayor que apruebo planes de carbón. Entonces, en retrospectiva, un error, no, en ese momento parecía, y plantas de gas. Ahora, si tuviera un plan antes de mí o algo así, realmente pensaría en que me estoy encerrando durante un periodo de tiempo aquí. Entonces, sí, estoy de acuerdo. El trabajo está en proceso. Haga lo mejor que pueda, pero piense en las implicaciones a largo plazo de lo que estás haciendo. Creo que son buenos consejos y creo que el ejemplo más claro de cuando te das cuenta de que cometiste un error es cuando la Corte Suprema envía tus decisiones después y te les devuelven. Intentamos introducir externalidades en la decisión de nuestro proceso de planificación de recursos integrados y nos dijeron que eso no estaba bien. Entonces eso fue una sorpresa. Creo, estoy intentando pensar en un ejemplo concreto de esto, pero creo que a veces es, y de nuevo, no soy el abogado del panel, creo que a veces es un error estar en el precedente de algo que fue hace 100 años o 80 años o 90, por todas las razones que dice Dave sobre las transformaciones que han ocurrido en la economía, en la tecnología. Entonces, al darse cuenta, el personal podría acercarse y decir, bueno, siempre lo hemos hecho de esta manera. Bueno, sí, pero eso es realmente lo correcto y tomar una decisión durante 20 años más. Entonces, descubrir cuándo realmente es importante respetar un precedente y mantenerse firme. Y algunas veces cuando tienes que moverte con un buen historial y una buena ley y todo lo demás para hacer algo diferente. Eso podría ser un error en estas épocas en particular. Entonces, no estar abierto al cambio es lo que esencialmente estás diciendo. Cuando todos ustedes eran comisionados, una de las cosas en las que muchos de los miembros del personal estaban interesados es de trabajar con o para comisionados como asistentes y cosas por el estilo. Entonces, cuando miras a tu personal y estás tratando de elegir a quién será la persona que escogerás para que te ayude, ¿cuáles son las o algunas de las habilidades que buscan ah, de los miembros del personal? Ah, en Washington, la forma en que lo hemos estructurado es que tenemos un equipo de políticas. La palabra política solo significa que están de nuestro lado en un muro ex parte y puede asesorarnos sobre los problemas que tenemos. Y luego tenemos un personal regulador que en realidad es parte separada de estas adjudicaciones, por lo que tenemos este tipo de muro, pero en todos ellos estoy buscando lo mismo. Quiero una combinación de personas que puedan ver el panorama general, pero que también puedan sumergirse en los detalles. Y en última instancia, a menudo se reduce a, está bien, siga el dinero. Hagamos un análisis realmente bueno acá y veamos cuál es realmente el problema. Pero lo que hace que un miembro del personal tenga éxito es la capacidad de sintetizar los detalles, pensar en el panorama general y luego comunicarlo bien a los comisionados. Y así, am, mientras nuestro equipo sirve a los tres comisionados, y tengo mucha suerte de que tengamos tres comisionados que se llevan muy bien y trabajan muy bien en equipo, esas son las cosas que buscamos y yo soy muy afortunado de tener un equipo muy fuerte. Yo diría que eso es exactamente correcto. Tanto atento a los detalles como luego capaz de detectar problemas y ayudarte a tomar decisiones acertadas en esas llamadas de políticas, buenos comunicadores, buenos en la propia disciplina, sea contabilidad o ingeniería o derecho, economía o
análisis ambiental, pero también respetando que también hay otros ángulos, y no solo se trata de economía y tampoco es sobre contabilidad o algo así. Así que ese espíritu de equipo es realmente importante, conocer tu propia brújula, pero reconocer que otras personas también tienen la suya. Diane, ¿quieres comentar No algo? estoy segura que pueda decir algo más inteligente que ellos dos. Ya han dicho cosas muy, muy bien hechas. Trabajé en una comisión donde no teníamos nuestros propios asesores. Entonces el enfoque interdisciplinario en las cosas era muy importante. Quiero decir, lo que estás diciendo no es solo mecánico. Y siempre le diría a la gente, solo presentaciones de rutina. Tenemos muchas presentaciones de rutina, pero le diría a las personas, no solo estás revisando el mapa de esos archivos, lo estás mirando para ver si puedes ver alguna tendencia a partir de eso. ¿Qué está sucediendo con esos precios o lo que sea la presentación que le brinda sobre lo que está sucediendo en la industria? Entonces, no solo adopte un enfoque mecánico, necesito verificar esto y asegurarme que las matemáticas son correctas. Tu trabajo es mucho más importante a partir de eso. Así que piensas que vale la pena moverse mover al personal en diferentes puestos dentro de la comisión. Eh, Decir, tal vez trasladar a diferentes oficinas, no solo, no solo trabajes en electricidad o gas, sino que también si eres ingeniero, trata de buscar otras rotaciones en distintas comisiones donde obviamente puede aprender nuevas cosas. Eso es algo valioso. Probablemente sí es algo valioso. Según mi experiencia, las personas no hacen eso y no sé si fue algo desafortunado porque las personas se quedaban en uno de sus silos de servicios públicos, básicamente, pero podrían haber tenido diferentes trabajos dentro de esa área, ya sabes, algunas veces más pólizas, algunas veces más tarifas. Entonces, creo que es útil lograr un equilibrio entre la profundidad de su trabajo, pero también ver esos ángulos diferentes y pise sus dedos y No, no, apreciar. no lo hiciste. Mm, yo lo único que diría es que cada comisión es distinta. Quiero decir, creo que si estás en la Comisión de California, tienes 2.000 personas trabajando ahí o acá el número que sea, que son muchos múltiplos de lo que yo podría soñar. Es que será diferente. Nosotros tenemos una organización plana. Realmente en el reglamento de energía solo tenemos de entre 35 y 40 personas disponibles para nosotros. Por lo tanto, las oportunidades de ascenso no se presentan con tanta frecuencia, por lo que en realidad es algo gradual, el adquirir más experiencia y responsabilidad. Y así es como surgen los nuevos roles. Sí, queremos darle a las personas una buena variedad de cosas en las que trabajar, pero incluso dentro de la electricidad está sucediendo muchas cosas distintas, incluso dentro del gas natural o telecomunicaciones. Entonces las personas se mueven, sí, entre los silos o departamentos, pero en su mayor parte en realidad es solo una cuestión de adquirir experiencia, porque los problemas regulatorios hay una cierta similitud entre ellos, hay ciertos temas que surgen y nuevamente lo que estamos buscando es gente inteligente que pueda comunicarse. Muy bien, entonces aquí hay una pregunta de la clase. ¿Cómo ve que la regulación en general o en sus estados cambiará en los próximos 5 o 10 años? Dave, bueno, veo que ya lo hemos estado viendo, hemos visto tecnologías más disruptivas, más empresas que quieren entrar y no quieren quedarse en un silo regulatorio porque tienen una aplicación basada en aplicaciones. Es decir,
estado lidiando con algunas empresas que alguien podría argumentar que son transportistas de desechos sólidos y deberían estar reguladas, pero en realidad lo que están haciendo es recoger artículos para tratar de reciclarlos. Entonces, lo que yo veo es que tendremos más de eso y será más difícil tomar algunas de estas nuevas empresas y colocarlas dentro de nuestros hilos regulatorios actuales. Así que tenemos que averiguar cómo vamos a conseguir más flexibilidad o tal vez autoridad para librarnos de la regulación. Entonces, estas cosas son las que estamos discutiendo actualmente con nuestros legisladores de cómo vamos a abordar esto. Pero todas las cosas de las que hablé antes, donde tienes los modelos comerciales cambiantes para las empresas de servicios públicos, pienso que la regulación debe mantenerse al día. Si la pregunta es qué es lo que tienen que cambiar, les diría que todavía tenemos que lidiar con un retraso regulatorio y por ende continuaremos esa conversación que está ocurriendo por los últimos 25 años. Pero sobre todo lo veo con los modelos comerciales cambiando, los reguladores tendrán que mantenerse al día y no sé, es un territorio inexplorado. Quiero decir algo aquí, porque lo vi en el lado de telecomunicaciones y lo ves también en el lado de la electricidad, ahora con el cambio rápido de la tecnología y los nuevos participantes, que es que los titulares conocen el proceso regulatorios. Quiero decir, lo han vivido durante años y años y años, pero también saben cómo usarlo para paralizar las cosas y para como una protección para sus incumbencias. Entonces creo que vale la pena decir que mientras que entran nuevas participantes y quieren hacer negocios, deben asegurarse de que están regulando y haciendo las cosas para la seguridad y para ese tipo de cosas, para proteger a los clientes, pero también no quiero sofocar la innovación mediante el proceso de regulatorio. Entonces, solo ser consciente de eso y pensar en ello. Creo que en Telecom, cuando entraban nuevos participantes, tenían que obtener tarifas en todos los estados y pasaban por aros y luego lo piensas y piensas que están mostrando la misma en todos los estados, están gastando dinero en todos los estados para hacer eso. ¿No podríamos haber descubierto algún tipo de reciprocidad para hacerlo más simple, para hacer negocios? Simplemente era una barrera de entrada. Creo que, bueno, aprecio mucho lo que están diciendo mis colegas. Y tal vez porque realmente me enfoco mucho en temas relacionados con el clima, cómo la transición energética está pasando, el papel del sistema eléctrico que se va a desempeñar mucho más en la economía energética. Creo que los reguladores van a tener preguntas muy desafiantes que requerirán mucha creatividad. Porque por un lado existen todas estas cosas al borde de la red energética que realmente son competitivas y pueden haber servidos para permitir que pasen algunas de esas cosas. La red local, como todos saben, va a ser mucho más compleja con tantos dispositivos diferentes y tener un operador de red fuerte, una utilidad saludable, ya que algunos de estos servicios se van a despegar con nuevos proveedores de servicios. Es un desafío realmente importante. ¿Qué piensas en el crecimiento del sistema eléctrico y la reducción del sistema de gas en términos del número total de clientes o ventas? Y sin embargo, tienes que poner dinero en el sistema de gas mientras que alguien obtenga gas de él, porque tiene que ser lo más seguro posible. Entonces, ¿cómo se piensa sobre los programas de depreciación? ¿Cómo se piensa en una vida futura para ciertos activos que pueden desaparecer y pueden desaparecer en cualquier momento? Me parece que son desafíos realmente importantes para los reguladores que piensan de manera creativa sobre los tipos de preguntas que mis colegas acaban de hacer
y les llegará muy rápido. Entonces, una de las áreas de las que habló en su clase la semana pasada también fue una especie de problemas de equidad asociados con la transición a la electrificación o tener cada vez más clientes con sus propias instalaciones cómo, y a menudo como economista, mis superiores o supervisores me dirían, o otros economistas más experimentados, estaban preocupados por la eficiencia, no por la equidad, pero ahora creo que tenemos algunos problemas de equidad reales que están comenzando a surgir. ¿Cómo nos preparamos como reguladores para empezar a lidiar con algunos de estos problemas? A Dave y Diane, la semana pasada les mostré una información sobre el desgloses por diferentes niveles de ingresos y la carga de servicios públicos de los más pobres entre los pobres, es decir, debajo de la línea de pobreza. Si miras todos los servicios públicos combinados, incluyendo telecomunicaciones, que, o los teléfonos celulares, supongo se llamaría así, tal vez no es una utilidad exactamente, es 15 a 30% de los ingresos del hogar. Es simplemente insoportable cuando piensas, eso ni incluye vivienda, comida, cualquier otra cosa. Entonces, creo que primero hay una discusión legislativa sobre hasta qué punto hay instrucciones de los legisladores sobre cómo se deben establecer tarifas para asegurar que hay un servicio básico disponible. Eso puede volver a ser definitivamente una cuestión regulatoria, pero en Massachusetts teníamos tarifas de bajos ingresos, estaban subsidiadas por el resto de la base de clientes y yo sé que eso no es cierto en todos los estados. Entonces, tal vez hay preguntas de las autoridades que deben hacerse. Creo que debería haber ofertas de servicios simples y un número diverso de ofertas de servicios, de modo que algunas personas pueden tener más opciones para aprovecharlas, pero continúan contribuyendo con su parte de esa utilidad que tiene que estar en su lugar para que esa cliente simple. Así que realmente creo que tener eso en mente es muy Bueno, importante. gracias por eso. Yo estoy de acuerdo, creo que ha pasado a primer plano con COVID ahora, porque estamos viendo que hay muchas personas que sin ser su culpa tienen problemas para pagar sus facturas de electricidad o de gas natural. En nuestro estado en realidad tenemos un estatuto estatal que dice que no podemos tener precios discriminatorios y por lo tanto no podemos tener el tipo de tarifas que tendría para los de bajos ingresos. Ahora, eso es algo que va a tener que hacer una conversación legislativa porque pienso que tiene que haber algún tipo de alivio, al menos en el corto plazo. Pero creo que incluso a futuro tenemos programas de bajos ingresos, pero no se acercan a satisfacer la necesidad que existe actualmente. Pero esa es una forma de abordar la equidad social, pero viene en otra parte la ubicación de las instalaciones. ¿Por qué va en ese vecindario y no en otro? Estamos haciendo una base tarifaria de las estaciones de carga de vehículos eléctricos. ¿Cómo se puede asegurar que eso llegue a las personas que no pueden pagar un automóvil eléctrico en este momento? Sin embargo, hay formas de asegurarnos que eso beneficie a otras personas. Realmente tiene que integrarse en cada decisión que tomamos. Me interesó ver que en el caso de California había una ley que enumera las consideraciones que la comisión debe tener, incluye desarrollo económico, de medioambiental, de salud y seguridad y justicia social. Y eso es algo que, ya sea que lo tengamos como ley o no, creo que es algo que es parte de nuestro ADN como comisión. Y creo que es difícil hacer que estas comunidades se involucren en sus procedimientos. n- No siempre es fácil participar en los procedimientos. Cuesta dinero hacerlo, así hay que hacer un alcance e incluso entender cuáles son estos problemas de equidad. Creo que es algo que hay que pensar. Pienso
a ser pilotos, cuando piensas en la carga de las cosas, muchas nuevas tecnologías, como sabemos, los pioneros a menudo obtienen muchos beneficios y a menudo son personas que tienen dinero para hacer eso. Entonces me ha interesado mucho observar estas instalaciones solares comunitarias, ese tipo de cosas, y hablar sobre esos problemas de equidad y tener esa oportunidad de participar en esas comunidades y no solo como una primera iniciativa y oportunidad. Tienes que pasar por esos pioneros si vas a comercializar nueva tecnología, pero la carga de la misma no siempre puede ir a los menos capaces de aprovecharlas. Bueno, hemos llegado al final de la hora y quiero decirles a todos cuánto aprecio su participación el día de hoy. Ha sido un gran panel y quiero que todos en la audiencia sepan cuánto apreciamos su participación. Esta es la primera clase de la iniciativa de formación normativa. Estamos desarrollando otras clases que se implementarán muy pronto. Les proporcionaremos información al respecto cuando se registre. Sabremos dónde se encuentra y nos aseguraremos de que obtenga esa información. En los próximos días enviaremos un cuestionario y por favor, llénenlo, déjenos saber qué piensan. Este es nuestro primer curso y aprendemos a medida que avanzamos. Entonces, todos en el panel de hoy, en la clase, gracias, gracias, gracias y por favor tengan cuidado y seguros respecto al COVID para que podamos tenerlos participando en nuestras clases a futuro. Muchas gracias. Que pasen una buena tarde.